8 de la mañana, 23 minutos. Un nuevo revés ha sufrido el proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El Consejo Nacional Electoral no certificó las cuentas y anunció investigaciones al comité promotor. Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral hicieron salvamento de voto. Argumentaron que el proceso es un derecho constitucional que no se puede desconocer por errores contables que no evidencian financiamiento ilícito. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha celebrado la decisión y señaló que los promotores se aliaron con corruptos y parapolíticos. Esto dijo el alcalde de Medellín. El grupo promotor va a buscar recursos jurídicos para seguir adelante con el proceso, Carla. Jesús, fueron dos exactamente los salvamentos de voto, uno de el magistrado Hernán Penagos, donde dice que su salvamento de voto argumenta que básicamente cree que los mecanismos de participación ciudadana y en especial la revocatoria del mandato son derechos y además conquistas de la Constitución de 1991 que no pueden desconocerse por errores o fallas contables que no demuestran un financiamiento ilícito. El Consejo Nacional Electoral, argumenta él, no debe negar el ejercicio de la democracia participativa. Y el otro salvamento de voto es del magistrado Pedro Gutiérrez, a quien tenemos en línea. Magistrado, bienvenido a RCN Mundo. Carla y Jesús, ¿cómo están? Muy bien, ¿cuáles fueron esos argumentos de su salvamento de voto en esa decisión que se tomó ayer acerca de del comité promotor de la revocatoria de mandato del alcalde Daniel Quintero de Medellín? Bueno, varias fueron las consideraciones que tuvo el Consejo Nacional Electoral para formular cargos, pero para mí lo más grave es para haber suspendido el proceso de revocatoria, teniendo en cuenta que esto es un mecanismo de participación ciudadana y que cualquier irregularidad, si es que se da, no es suficiente pues para detenerlo. Pero en el caso específico, en este trámite, yo consideré que no había irregularidad. ¿Y por qué? Hay un señalamiento que diría es el más grave que hace el Consejo Nacional Electoral, en el que se violaron topes. Resulta que hay una contribución de una ONG o una organización no gubernamental, una fundación, que inicialmente aparece con una contribución de 47 millones de pesos, cuando el tope máximo que puede hacer en ese proceso, el tope máximo está alrededor de los 23 millones de pesos. Claro, si uno lo ve así, uno es una violación de tope. Esa organización presentó una corrección contable, lo cual es válido. Entre los procesos contables se pueden presentar correcciones diciéndole qué pena con usted, pero yo reporté lo que no era en un ítem que no corresponde. Son 25 millones de pesos. El comité de la revocatoria manifiesta, yo me equivoqué reportando unos recursos que no tienen origen en esa ONG o en esa fundación, lo reporté mal ahí. Yo quiero corregir eso y presento la corrección. Entonces, si yo descarto esa porción en la que se equivocó el comité en reportar, que son 25 millones que se dividen en dos partidas, una de 10.300.000 y otra de 14.700.000, obviamente no hay una irregularidad. Pero para prueba de eso, en el expediente reposa el extracto bancario y en el extracto bancario aparece que una partida que no entró, una particularidad, el apoyo que da la fundación al comité es en especie, luego no tiene por qué haber reporte financiero de entidad bancaria en ese aspecto, pero resulta que si hay una partida que sale del banco, que está en el extracto bancario, que aparece saliendo por cuantía de 25 millones de pesos distribuida en dos oportunidades, una por 10.300 y otra 14.700. Luego, lo que apareció y que el Consejo Nacional Electoral consideró como una donación, terminó fue un gasto. Luego no tenía por qué estar contenido dentro del ítem de las contribuciones. Fue un gasto que inicialmente reportó mal el comité, que el Consejo Nacional Electoral no quiso aceptar, ni siquiera entró a hacer la valoración respecto de la prueba bancaria. Yo diría, esa es la prueba más clara de que efectivamente no hubo una donación, sino que en lo que atañe a los 25 millones de pesos, que son los que sirven para señalar que hubo una violación de topes, no se dio. Lo que hubo fue un gasto que se le da a un proveedor
que el comité promotor de la revocatoria le paga a un proveedor por alguna gestión, pues no sé cuál será, pero aparece como un pago a un proveedor. Luego, violación de topes no hubo, que esa es la más sustancial, pues uno diría, es la que eventualmente podría comprometer el proceso, y resulta que está plenamente probado en el expediente que eso fue un gasto y no una donación que hizo una fundación. Ahora, magistrado, si eso que usted explica es tan claro, ¿por qué sus compañeros en el Consejo Nacional Electoral no entendieron la argumentación de que hubo una información errónea, ¿verdad?, para justificar unos determinados montos? ¿Qué ocurrió allí o qué fuerzas políticas se alinearon para no tener en cuenta el argumento? No, yo en ese tema de las fuerzas políticas, yo simplemente te voy a contar la discusión. Yo sí en la sala lo planteé, lo que me dijo el ponente es, yo le doy más credibilidad al informe al informe que se presentó inicialmente y no tuve en cuenta la otra, no le presté atención o no la tuve en cuenta, porque dentro de la ponencia no aparece el análisis del extracto bancario. Yo te digo simplemente lo que se discutió en la sala, y es que ese extracto bancario no fue tenido en cuenta en el tema de la formulación de cargos, mucho menos en lo que tiene que ver con la medida cautelar. Magistrado, en media hora se cumple el plazo que dio el Tribunal Superior de Medellín para entregar una valoración o una certificación que puede ser negativa o positiva frente a esos estados de cuenta del Comité de Revocatoria, y hasta el momento no ha habido respuesta. Simplemente la comunicación de ayer en la que se dice a través de un comunicado de prensa que se abstienen, pero de alguna manera el tribunal lo que está diciendo es tienen que certificar o negativa o positivamente el estado de cuentas, y falta media hora para eso, y si no sería pues un desacato. ¿Qué tiene para decir el Consejo Nacional Electoral y cómo va a proceder en ese sentido? Pues en este momento la decisión del Consejo es la de no certificar, soportada en una medida cautelar. No se va a soportar porque en este momento no hay o considera que no hay los elementos para poderlo hacer. O sea, yo consideraría que es suficiente que se le haga conocer a la autoridad jurisdiccional la posición que tiene la corporación, en el sentido de que no tiene elementos para certificar esa cuenta y que hay una adopción de una medida cautelar en la que ya no puede entonces certificar. Claro, pero ¿por qué no emiten un certificado negativo entonces en vez de no certificar? No, porque ya hay una decisión, ¿no? O sea, la decisión del Consejo mediante una medida cautelar, yo creería que ya es suficiente para la autoridad jurisdiccional. No vamos a certificar por las razones que reposan en este acto administrativo. Le agradecemos, magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, por estar con nosotros en RCN Mundo. Un buen día para usted. Muchas gracias. Muy bien, Jesús y Carla. Un abrazo.